escritores que publican grandes libros. Y hay escritores que, casi sin darse cuenta, terminan convirtiéndose en memoria colectiva. Gustavo Adolfo Bécquer pertenece a este increíble segundo grupo, a esta segunda especie. Murió joven, pobre, y sin saber que su nombre acabaría resonando durante generaciones en las aulas, en los libros de poesía, en las primeras lecturas de la juventud de miles de personas. Sus versos son breves, son delicados, casi te diría que hasta susurrados, pero detrás de ellos hay una vida mucho más turbulenta de lo que nos podemos llegar a imaginar. Hubo hambre, enfermedad, amores imposibles, sueños rotos, noches de redacción en un periódico que pagaba muy poco y que le exigía tal vez demasiado. Y sin embargo, de esa vida frágil salió una voz que todavía a día de hoy sigue hablando con una claridad extraña, íntima. Porque Bécquer no escribió para impresionarte a ti ni a mí, escribió simplemente para decir lo que sentía y quizá por eso sigue funcionando tan bien. Pero para entender realmente a Bécquer, primero tenemos que volver al principio, tenemos que ir al inicio de todo, a una casa de Sevilla, donde un niño crecía rodeado de cuadros, de pinceles y una cierta melancolía que parecía acompañarlo desde muy pronto. Sevilla, década de 1840. La ciudad todavía conserva ese aire lento del sur, donde la vida parece que avanza al ritmo del sol y de las campanadas de las iglesias. Las calles son estrechas, blancas, a veces sombreadas por balcones de hierro que han sido forjados y en una de esas casas sevillanas donde el olor a óleo y barniz forman parte del ambiente cotidiano, crece un niño llamado Gustavo Adolfo Domínguez Bastida. Todavía no había nada por ahí, ni asomaba la palabra Bécquer. Este apellido vendrá bastante después, heredado de una familia de artistas que había hecho de la pintura casi una tradición doméstica, porque en casa de los Bécquer todo el mundo pinta, todos son pintores. Su padre, José Domínguez Bécquer, es un pintor bastante conocido en Sevilla, especializado en ese tipo de escenas costumbristas tan reconocidas, ¿no? Fiestas populares, patios, veladores ambulantes, escenas de la vida cotidiana andaluza de entonces. Su hermano mayor, Valeriano, también seguía ese camino en aquella casa, ¿no? Que era la casa de los pinceles, de los cuadernos de dibujo, de los caballetes. Simplemente era el paisaje que tenían en el interior. Así que durante un tiempo parece que el destino de Gustavo pues estaba bastante definido. Sería pintor. O al menos eso es lo que podría imaginar todo el mundo dado el entorno en el que estaba creciendo. Y de hecho el niño dibuja mucho, observa, copia, imagina. Al final nos movemos por imitación. Como muchos artistas jóvenes, pues empiezas creyendo que el mundo pues lo vas a capturar, ¿no? Con tus líneas, con tus trazos, con tus colores. Pero la vida, como suele hacer, normalmente decide intervenir muy pronto y mover los hilos. Cuando Gustavo tiene apenas 5 años, muere su padre. Y unos años después, cuando todavía es un niño, también fallece su madre. La infancia de Bécquer, pues como es evidente, queda marcada, ¿no? Por algo que aparecerá una y otra vez en su carácter y en su obra. Una sensación muy temprana de fragilidad y de pérdida del mundo, de tener su mundo interior incompleto. Él y su hermano Valeriano quedan al cuidado de sus familiares, creciendo entre distintas casas, entre otros parientes que intentan dar un poco de estabilidad a esos dos niños, pues que han perdido demasiado pronto a sus padres. Aún así, hay algo que nunca desaparece: los libros. Gustavo empieza a pasar largas horas leyendo, descubriendo historias, aparca un poco los pinceles, encuentra poemas, mundos imaginarios. Y poco a poco algo empieza a cambiar dentro de él. Porque si el dibujo había sido
su primer lenguaje, la palabra empieza a ocupar ese lugar. En el Colegio de San Telmo, donde estudia durante un tiempo, entra en contacto con una biblioteca que para él se convierte prácticamente en su refugio personal. Allí encuentra a los autores románticos, las historias medievales, los relatos llenos de misterio y emoción que van a marcar su sensibilidad. Y en ese ambiente empieza a surgir una vocación todavía muy difusa, todavía muy latente, pero cada vez más evidente. Gustavo no solo quiere dibujar el mundo, quiere contarlo, quiere explicarle a la gente cosas, quiere hablar de esas emociones difíciles, de esa melancolía que parece acompañarlo prácticamente todo, ¿no? Y que le acompaña a él desde que es niño, de esa sensación tan propia del romanticismo, de la que la vida al mismo tiempo es hermosa y dolorosa. Pero Sevilla, por muy bonita que sea, tiene sus límites. Es una ciudad magnífica para crecer, para observar, para imaginar, pero no ni mucho menos necesariamente para convertirse en escritor. Para eso hay que ir a otros sitios. Y como les ocurre a tantísimos jóvenes con ambiciones artísticas, empieza a aparecer en su cabeza una idea que cambiará las cosas por completo. Una ciudad, Madrid. Allí están todos. Ahí están los periódicos, están las editoriales, están los teatros, están los cafés literarios, las redacciones donde se discute de libros, de política hasta altas horas de la noche. Es un ambiente muy atractivo. Allí piensa Gustavo que es donde se va a decidir quién llega a ser alguien en el mundo de las letras. Pero claro, una cosa es imaginarlo y otra muy distinta es atreverse a dar el paso, ¿no? Porque cuando Bécquer empieza a pensar seriamente en marcharse a Madrid, apenas tiene dinero para nada, apenas tiene contactos, apenas tiene experiencia de la vida. Lo único que tiene es algo que es mucho más peligroso. Ambición, mucha ambición. Y un sueño bastante evidente, convertirse en escritor. Lo que todavía no sabe, y no tardará en descubrir, es que ese sueño lo va a llevar por caminos mucho más duros, mucho más difíciles de lo que jamás podría haber imaginado. Porque Madrid, como descubrirá muy pronto, no es esa ciudad amigable, amable, que acoge bien a los soñadores. Ahí es donde realmente comienza nuestra historia. Hay una edad en la vida en la que todo parece posible. No porque el mundo te lo ponga fácil, que no lo hace nunca, sino porque uno todavía no ha tomado conciencia de lo difícil que puede llegar a ser prácticamente todo. Para Gustavo Adolfo Bécquer, ese momento mágico llega en su juventud sevillana, cuando recientemente se ha iniciado a compartir sus sueños con otros jóvenes que, como él, sienten que la ciudad pues se les está quedando pequeña, ¿no? Eso le ha pasado a mucha gente. Entre ellos está Narciso Campillo, su amigo y confidente y cómplice de muchas conversaciones que no acababan nunca sobre literatura, sobre arte, sobre el futuro que les podía aguardar juntos. Dos jóvenes con mucho entusiasmo y muy poca experiencia, evidentemente. Dos jóvenes que estaban convencidos de que el talento, de alguna manera, terminaba abriéndose camino. Qué bellos pensamientos. Y en una de esas conversaciones, como ocurre pues probablemente tantas veces, ¿no? en la juventud, ¿quién no lo recuerda?, aparece una idea que al principio se toma forma prácticamente de fantasía, ¿no? que es la de marcharse a Madrid. No para visitar la ciudad, evidentemente, no para probar suerte durante un tiempecito a ver qué pasa, sino para realmente ir allí y conquistar el mundo literario, ¿no? Demostrarle al mundo quiénes realmente eran ellos. Ten en cuenta que Madrid en aquella época es el centro de todo lo que importa en España. Mucho más que a día de hoy. Ahí están los periódicos, los teatros, las tertulias, todo. Es el lugar donde se decide absolutamente todo para alguien que quiera llegar a ser algo, ¿no? Y donde nacen realmente las carreras literarias, pero también es una ciudad
que no tiene ningún miramiento. Está llena de aspirantes. Es una ciudad donde cada café tiene jóvenes ahí convencidos de que serán el próximo gran escritor del país, ¿no? Entonces es como irte a Hollywood a tratar de triunfar en el cine. Pero bueno, la decisión ya estaba tomada, así que en el año 1854, con apenas 18 añitos, Gustavo Adolfo Bécquer hace lo que tantos han hecho antes. Y tantos harán después. Dejar atrás su ciudad natal, dejar atrás una vida pues relativamente conocida y cómoda, y parte hacia Madrid con una mezcla muy peligrosa de dos cosas: ambición y esperanza. Y el viaje, pues como suele pasar, no va a ser ni heroico ni épico. No hay una multitud que lo despide al irse, no hay promesas de éxito. Simplemente es un joven con talento, una maleta ligera y la convicción, quizás ingenua, por no decir tremendamente ingenua, y eso es necesario, de que en algún lugar a donde va a ir, en esa gran ciudad, alguien pues va a terminar reconociendo ese halo, ese brillo, ¿no? Pero Madrid no funciona así, ni Nueva York, ni nada. Madrid no espera a nadie. Así que los primeros años de Bécquer en la capital, pues, en absoluto son románticos. Para nada. No hay gloria inmediata, no hay reconocimiento por parte de nadie. Lo que hay es algo bastante más común en estas situaciones y en estas vidas de estos escritores jóvenes, ¿no? Hay precariedad, hay hambre. Y Bécquer pues empieza a colaborar en periódicos, a escribir pequeños artículos para poder sobrevivir, a aceptar encargos literarios de todo tipo. Muchas veces ni mucho menos escribe lo que quiere, ¿no? Sino lo que piden que escriba. Porque cuando lo que tú necesitas es pagar el alquiler, pues tampoco es que te pongas a atascar demasiado. La inspiración, sinceramente, se vuelve un lujo. Trabaja como periodista, como redactor, adaptando textos, como corrector, participa en proyectos literarios que a veces ni siquiera llevan su nombre, como tantos otros escritores de la época, entonces y hoy en día. Aprende que el talento pues no te abre las puertas de nada. Y Madrid está atestadísimo de talento y atestadísimo de fracaso. En medio de toda esta vida tan dura, empieza a aparecer algo que va a cambiar definitivamente el rumbo de su obra. En las noches tranquilas, lejos del ruido de las redacciones y de los cafés literarios, Bécquer empieza a escribir algo distinto. No son artículos, no son textos por encargo, sino pequeños poemas, pequeños fragmentos, poemas breves, muy íntimos, susurrados. Poemas que hablan de amor, de ausencia, de misterio, de esa melancolía que aparece acompañarlo desde la infancia. No sabe todavía qué va a hacer con ellos, no piensa en publicarlos siquiera como si fuera un compendio, un gran libro. ¿Qué va? Nada de eso. De hecho, es bastante probable que ni siquiera imaginara que esos versos acabarían formando parte de uno de los libros más famosos de la poesía española. ¿Qué iba a saber él? Pero ahí están, naciendo, germinando, poco a poco, entre noches de trabajo, frustraciones y sueños que se tienen que ver aplazados. Mientras tanto, Madrid sigue girando, los cafés siguen llenos de escritores que discuten sobre literatura como si el futuro dependiera de ello. El mundo es el que es. Los periódicos siguen necesitando artículos. La vida sigue. Y la vida de Bécquer, pues, de una manera u otra, sigue moviéndose en ese delicado equilibrio entre tratar de sobrevivir como pueda y esa vocación que le devora por dentro, porque hay algo que todavía no ha ocurrido, que tiene que pasar. Algo que cambiará profundamente su vida, algo que, según muchos, marcará también el tono de sus poemas para siempre. Un encuentro, una persona, un rostro, una mujer. Y con ella, con esta llegada, con esta aparición, la posibilidad de un amor que quizá nunca se llegará a cumplir del todo. En este punto de nuestra historia es donde Bécquer empieza a volverse verdaderamente un romántico. Y también es donde se inicia la tragedia.
momentos en la vida de algunas personas en los que algo que es aparentemente pequeño cambia el rumbo de todo. Eso puede ser una mirada, una conversación, un encuentro totalmente casual y fugaz con una persona y de repente lo que hasta ese momento, hasta ese punto era solo una sensibilidad vaga, empieza a transformarse en algo mucho más profundo, mucho más incontrolable. En el caso de Gustavo Adolfo Bécquer, ese momento llega cuando aparece en su vida Julia Espín. Julia no es una mujer cualquiera en el Madrid de la época, es joven, es culta, es elegante y además pertenece a ese ambiente tan particular, el ambiente de la música. Su padre es músico de la corte y ella misma es cantante de ópera. Vive rodeado de artistas, de salones donde se conversa sobre arte, de veladas donde la música y la literatura forman parte natural de la vida, natural y social de la vida. Y en ese mundo más refinado, más luminoso que las redacciones de periódicos, evidentemente, donde Bécquer pues pasa su día a día, donde trabaja, es donde él la conoce. No sabemos exactamente cómo fue ese primer encuentro, no hay registros al respecto, pero sí sabemos lo que ocurre poco después. Bécquer queda profundamente impresionado por ella, devastado. No solamente por su belleza, de la que hablan muchos testimonios como si fuera lo único, ¿no?, sino por algo que encaja perfectamente con su sensibilidad romántica. La sensación de estar ante una figura casi ideal, casi etérea, casi fabricada para sus sueños. Julia comienza a convertirse poco a poco en algo más que una mujer real para él. Se convierte en una imagen, en una presencia, en su musa, en su inspiración. Y como suele ocurrir con los amores que se idealizan, la historia no es ni mucho menos simple ni sencilla, porque todo parece indicar que ese amor no fue correspondido. Julia pertenece a un círculo social totalmente distinto, más acomodado, más protegido. Bécquer, en cambio, sigue siendo pues un joven aspirante a escritor que lucha por sobrevivir en el mundo del periodismo. La escala social es demasiado diferente. Así que no es difícil de imaginar la distancia que podía existir entre ambos mundos. Pero para un espíritu romántico como el suyo, esa distancia no va a destruir el sentimiento ni sus aspiraciones, ni mucho menos. Al contrario, más bien es la gasolina, lo intensifica. Porque el amor romántico del siglo XIX, el que respiran todos los poetas de la época, allende los mares, no siempre necesitan cumplirse las expectativas para que existan, y a veces incluso parecen alimentarse precisamente de eso, de todo lo imposible. Y en ese contexto es donde empiezan a aparecer algunos de los versos más conocidos de la literatura española. Versos muy breves, versos directos. Como si fueran una especie de pensamientos que se capturan justo en el momento exacto en el que nacen, como cuando escribe. ¿Qué es poesía?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. No sabemos si Julia escuchó alguna vez estos versos. No tenemos ni idea. No sabemos si fue plenamente consciente de lo que inspiraba en aquel joven escritor, pero lo que sí que sabemos es que a partir de este justo momento algo cambia en la voz de Bécquer. Su poesía empieza a alejarse del tono de grandilocuencia que había dominado el romanticismo anterior hasta ese momento. Ya no interesan los grandes discursos, ya no hay esas declamaciones heroicas. Lo que aparece en sus versos, en esos momentos, es algo muchísimo más moderno, algo mucho, mucho más íntimo, más cercano, más humano. El amor como intuición, el amor como un misterio, como algo que a veces yo creo que ni siquiera puede explicarse. Y quizá precisamente por eso sus poemas funcionan de una manera tan especial, porque
no parecen escritos para el público. Es una reflexión íntima, parecen escritos para un único destinatario, como si cada rima fuera en realidad una confesión. Pero la vida, ni en esto ni en nada, rara vez sigue los guiones de los poemas. Así que el tiempo pasa, los encuentros se vuelven cada vez más escasos, la distancia entre ambos mundos en los que viven los dos se vuelve tremendamente evidente y lo que pudo haber sido una historia de amor termina convirtiéndose en algo totalmente distinto. Acaba todo en un vago recuerdo, en una fuente de inspiración y, por suerte para nosotros, en una bendita literatura. Julia Espín se diluye, desaparece poco a poco de la vida de Becker, pero no va a desaparecer nunca jamás de su obra, porque en cierto sentido permanecerá viva, seguirá allí para siempre, en cada uno de esos versos en el momento que los leemos donde el amor aparece como una presencia luminosa y al mismo tiempo totalmente inalcanzable. Pero la historia de Becker, como todas las vidas reales, no se va a quedar aquí detenida en este amor idílico e ideal, ni mucho menos, porque el poeta terminará tomando otro camino, ineludible, inevitable, un camino bastante más terrenal. Al mismo tiempo es un camino bastante más complicado, mucho más humano, mucho más mundano, el de un matrimonio, el de una familia y, por suerte o por desgracia, también el de un desengaño. Porque si Julia Espín representó para Becker el amor soñado, lo que vendrá después representará algo que para alguien como él se denotaba muchísimo más difícil: la vida real. La vida real entra en escena de una manera muy directa, muy evidente. Porque la juventud tiene una manera muy especial de entender el amor, es absoluta, es intensa, es alocadísima, todo es perfecto, todo es... En fin, pero el tiempo pasa. Y tarde o temprano llega ese momento en la vida de todo el mundo en el que te empiezan a exigir algo distinto a los sueños románticos que todos tenemos. Todos hemos sido doblegados en ese momento en alguna ocasión. La responsabilidad, el lugar donde tienes que quedarte, las facturas que pagar. Y para Gustavo Adolfo Bécquer ese momento llega cuando aparece en su vida Casta Esteban. Casta no pertenece a ese otro mundo tan refinado de los salones musicales, de esos ambientes hedonistas y artísticos que rodeaban a Julia Espín. No hay nada alrededor de ella que se parezca a ese aura ideal romántico que había alimentado la imaginación de nuestro poeta. Simplemente es una mujer normal, real. Y es muy probable que quizá por eso, por ese contraste entre la poesía que él soñaba y la vida cotidiana, la historia de este artista toma un rumbo muy inesperado. En 1861 Becker se casa con ella. Durante un tiempecito parece que el poeta intenta construir una vida un poquito más estable, se instala, forma una familia, nacen sus hijos. En apariencia, ese joven bohemio que hemos conocido, que había llegado a Madrid con todos sus sueños literarios y demás, pues empieza a transformarse lentamente en algo distinto. En un hombre que trata de sostener un hogar mientras sigue luchando por sobrevivir, escribiendo, aparcó sus sueños. Pero la estabilidad en la vida de Becker nunca es completa. No habrá paz para los malditos. El trabajo sigue siendo irregular, los problemas económicos no desaparecen ni desaparecerán. La enfermedad, siempre sobrevolando como una presencia silenciosa que lo acompaña desde hace años, sigue debilitándolo poco a poco. Y dentro del matrimonio empieza a aparecer grietas, problemas. También desconocemos los detalles más íntimos, pero sí que sabemos lo suficiente como para entender que la relación entre Becker y Casta estuvo muy lejos de ser tranquila. Hubo tensiones, distancias, separaciones temporales,
y rumores que circulaban en todo su entorno sobre infidelidades, sobre desencuentros. Puede ser que en algún momento estos desencuentros hagan romper la relación. No de una manera dramática, no como un gesto teatral ni nada de eso, sino de una manera silenciosa, de esa manera en que a veces se rompen las cosas importantes de la vida, ¿no? que son casi sin hacer ruido. Simplemente se para, deja de funcionar. Becker desde ese momento se encuentra en un punto de su vida muy difícil, porque de repente es padre, tiene responsabilidades, al mismo tiempo sigue teniendo eso dentro, sigue siendo ese escritor frágil, enfermo, que encima está económicamente muy inestable. Pero hay algo de curioso en todo esto, porque mientras su vida personal se vuelve más complicada, su sensibilidad literaria parece volverse más aguda. Una cosa baja y la otra sube. Es como si esa experiencia, esa decepción, esa fragilidad, ese desencanto de la vida empieza a filtrarse lentamente en su forma de ver el mundo. Y el amor ya no aparece como una ilusión luminosa, empieza a aparecer también como una tremenda ausencia, como una herida abierta, como un recuerdo doloroso. Es justo en ese cambio de mirada cuando nace una de las dimensiones más profundas de su poesía. Porque en este punto Becker empieza a escribir sobre algo que todos nosotros, tarde o temprano, vamos a acabar conociendo hasta la extenuidad. La distancia entre lo que imaginamos y lo que realmente ocurre. Versos donde el amor no es solamente una presencia, sino también es una pérdida. Donde la emoción ya no es ese arrebato romántico, pasional, sino esa especie de eco melancólico que permite, cuando todo lo demás se ha muerto, que algo pase. Quizá por eso todos sus poemas siguen resultando tan cercanos. Porque no solamente hablan de esa ilusión bonita del amor, sino también hablan de lo frágil que es, de lo fácilmente que se puede romper. Hay algo en esto muy profundo, ¿no? Eso que se queda, ese pozo que se queda dentro de nosotros y que nos araña desde dentro cuando ya se ha marchado, ¿no? Ese dolor. Pero mientras Becker atraviesa todas estas turbulencias tan tremendas, ¿no? Por otro lado empieza a desarrollarse en paralelo otra vis literaria distinta, mucho más oscura, mucho más misteriosa, porque las rimas que él hacía nacen de ese mundo interior, de esas emociones, de esos recuerdos. Pero luego hay ese otro territorio literario que empieza a atraerlo cada vez más, que lo va arrastrando cada vez más, que es el de las historias antiguas, el de los monasterios abandonados, el de las tradiciones populares, el de los fantasmas que parecen habitar en las leyendas transmitidas de generación en generación. Y ahí, justo en este territorio entre la historia y lo sobrenatural, Becker encontrará otra forma de contar el mundo, una forma que dará lugar a algunos de los relatos más inolvidables de la literatura española. Porque todavía nos queda esta otra cara del talento por descubrir, que nace en esta época tan tremenda, la del narrador que sabía convertir esa cosa que había escuchado, ese viejo rumor de abuelas, en una historia capaz de ponerte la piel de gallina. Ahí, justo en ese punto, es donde nacen las leyendas. Hay escritores que escriben sobre lo que ven. Y hay escritores que escriben sobre lo que sienten, sobre lo que está aquí escondido en el pecho, sobre lo que no se ve. Becker pertenece claramente, yo creo que a nadie le cabe la menor duda, al segundo grupo, porque su vida personal es un caos, atraviesa momentos muy complicados, la enfermedad está siempre ahí, los problemas económicos siempre están ahí,
Eso es su día a día, es su mantra, y su imaginación necesita escapar, necesita moverse hacia territorios distintos. Hacia territorios curiosamente repletos de sombras, de campanas lejanas, de viejas historias que parecen resistirse a desaparecer en el olvido, ¿no? España piensa que en el siglo XIX todavía es un país donde las tradiciones populares están tremendamente vivas, ¿no? En los pueblos y en las ciudades siempre están circulando relatos transmitidos de generación en generación con las típicas historias de apariciones, de monasterios abandonados, de montes a los que nadie debería entrar después de la puesta de sol, las típicas historias de miedo de toda la vida. Historias que en muchos casos existen un poquito a medio camino entre la superstición y la literatura, terreno tremendamente abonado para esto. Becker, con esa sensibilidad romántica que tiene dentro, entiende algo muy importante desde muy pronto. Y es que estas historias, dentro de ellas, hay un material narrativo extraordinario. Es justo ahí donde empiezan a nacer las leyendas. Relatos breves, cargados de atmósferas opresivas, donde lo histórico y lo sobrenatural se van a mezclar con una naturalidad prácticamente hipnótica. Te van a llevar de la mano. No son cuentos de terror al uso, no son cuentos anglosajones, no busca el susto fácil. Lo que Becker hace es algo mucho más sutil. Crea una sensación de misterio que se instala lentamente en la mente del lector. Como ocurre, por ejemplo, en El Monte de las Ánimas. Una historia que comienza casi como una anécdota entre dos jóvenes y termina convirtiéndose en una de las narraciones más inquietantes del romanticismo español. Ponte en situación. Un monte maldito, la noche de difuntos, un desafío imprudente y la sensación cada vez más intensa, cada vez más galopante, de que hay lugares donde el pasado nunca termina de desaparecer. O Maese Pérez, el organista, esta otra, donde el escenario es una iglesia sevillana y el protagonista es un viejo músico cuya devoción por el órgano parece sobrevivir incluso después de su fallecimiento. En ese justo momento las campanas suenan, la iglesia se llena y alguien o algo, no se sabe muy bien, sigue tocando. Y luego está Rayo de Luna, que yo creo que es una de las historias más beckerianas que existen y han existido jamás, ¿no? Es un joven que cree haber visto una figura muy misteriosa entre las ruinas de un monasterio y decide pues perseguir locamente a esa visión durante la noche. Solo para llegar al punto en el que descubre, demasiado tarde como siempre, que aquello que parecía una mujer en realidad era algo bastante más tenebroso e intangible. Un simple rayo de luna. Es difícil no ver aquí un eco de la propia vida de Becker. Es imposible. La búsqueda de algo ideal, siempre estamos ahí. La persecución de una belleza que aparece siempre a punto de revelarse. Ya no estaba Julia Spin por aquí. Y que al final esa belleza se va a disolver en las sombras. Y ese es precisamente el encanto de las leyendas. No son historias sobre fantasmas, no son cuentos de Allan Poe. Son historias sobre la imaginación humana enfrentándose a un misterio. Sobre cómo el deseo, la fe, el miedo pueden, digamos, transformar el paisaje. O transformar una ruina o una noche cualquiera en otra cosa, en algo tremendamente inquietante. Además, Becker introduce algo muy moderno en estos relatos. El narrador no se presenta como alguien que lo sabe absolutamente todo, no es el narrador omnisciente. Muchas veces aparece como un simple transmisor de una historia que ha escuchado, es como un parroquiano que te encuentras en una taberna, un viajero, o un curioso, ¿no? que ha oído alguna cosa. Alguien como tú y como yo, que en un momento dado se está preguntando si aquello que está ocurriendo o que ha escuchado ocurrió de verdad, ocurrió realmente, o si pertenece al territorio de las leyendas. Este es un juego entre la realidad y el mito. Y este juego le da mucha fuerza a la historia.
Y eso es lo que explica que más de siglo y medio después pues todavía no siga funcionando, ¿no? Porque todos yo creo que sabemos al final que en el fondo hay lugares en los que la imaginación trabaja de una manera especial, como en piloto automático. Lugares donde la historia pues parece quedarse atrapada entre las piedras, ¿no? Esos lugares que si uno los escucha con determinada atención, es como ponerte una caracola en la oreja. Puede que escuches algo. Porque mientras Becker escribe todas estas historias llenas de misterio, su vida, por suerte o por desgracia, sigue avanzando hacia un desenlace que nadie podía haber previsto. Porque la enfermedad, que llevaba años acechándole, empieza a hacer otra vez presencia, no empieza otra vez a llamar a la puerta. Su salud se debilita, las dificultades económicas nunca se han ido, siempre han estado ahí, sempiternas. Y el reconocimiento literario que merecía sigue sin llegar. No hay manera. Los círculos académicos siguen siendo esquivos. La vida de Becker, como muchas vidas de artistas, avanza en silencio. No esperes aquí en esta parte ni homenajes, ni celebraciones, ni nada. Como si el mundo probablemente no hubiera entendido nada de todo lo que estaba ocurriendo en este interior. Y sin embargo, paradójicamente, lo más importante de su historia aún está por suceder. Aún no hemos llegado ahí. Porque el verdadero nacimiento de Becker como ese nombre, como ese referente, como uno de los grandes nombres de la literatura española, va a llegar después de su muerte. Hay algo curioso en la historia del romanticismo. Muchos de sus grandes nombres parecen compartir destinos similares. Lord Byron muere muy joven en Grecia, Percy Shelley parte hacia el mar y desaparece, Keats se apaga en Roma antes de cumplir los 26. Es como si esa generación de poetas hubiera vivido con la sensación de que la intensidad debía agarrarse con tiempo, como si la vida, no sé de qué manera extraña, les hubiera concedido esa sensibilidad extraordinaria a cambio de esa existencia tan breve. Gustavo Adolfo Bécquer no escapa a este destino tampoco, con independencia de las distancias. Durante años la enfermedad ha estado ahí, silenciosa, avanzando lentamente, poco a poco, devorándolo todo. Y en el siglo XIX la tuberculosis no es una dolencia pasajera, es una sombra larga que acompaña a miles y miles de personas. La sufren durante años, las debilitan poco a poco, lentamente. Bécquer nunca tuvo una salud fuerte, ni desde pequeño. Y comprobó cómo su cuerpo, pues poco a poco, muy despacio, empieza a rendirse. A finales de 1870 la situación se vuelve crítica. Apenas tiene 34 años. 34 años. La edad en la que muchos lectores apenas están empezando a encontrar su voz. Pero para él el tiempo se está terminando, ya no hay más. Muere en Madrid el 22 de diciembre de 1870. 2 días antes de Nochebuena. Sin grandes ceremonias, sin homenajes públicos, casi era anónimo. Y sin el reconocimiento que hoy en día nos parecería pues prácticamente inevitable, porque en aquel momento es que él no era nadie, no lo conocía prácticamente nadie. Era un periodista más, ¿no? Que se movía en ciertos círculos, un escritor respetado por algunos amigos y tal, y un poeta pues que había escrito versos hermosos y tal, pero cuya obra pues no había encontrado un lugar, no había podido ser difundida. Pero sin embargo, ocurre algo justo cuando muere. Algo que nos cambia por completo, por suerte, hay que decirlo, nos cambia por completo su historia. Y son sus amigos. Aquellos amigos con los que había compartido tertulias, conversaciones, sueños literarios, decide reunir todos sus poemas, aquellos versos breves que Bécquer había escrito a lo largo de los años, sin pensar en ellos y sin pensar en publicarlos, los recogen todos, los recopilan, los ordenan, los clasifican y los publican.
Así nace lo que hoy conocemos como rimas. Gracias a eso, tuvo que morirse. Y lo que ocurre a partir de ese momento es que es algo que la historia de la literatura conoce demasiado bien. El reconocimiento mundial de golpe, y llega tarde, como siempre. La solución a todos los problemas llega justo cuando te mueres. Y llega con una fuerza extraordinaria, porque esos poemas son muy distintos a la retórica romántica que había dominado décadas anteriores. Es totalmente nuevo. Empieza a encontrar un montón de lectores que siente algo muy particular al leerlo. No parecen poemas escritos para impresionar, ni para jugar con el lenguaje. Son confesiones. Y no habla desde ningún pedestal, desde ninguna atalaya. Habla desde una emoción que cualquiera puede reconocer. Esas emociones son básicas, primarias, conocidas por todos como el amor, la duda, la pérdida. Habla de la belleza, de esos recuerdos que él tenía. Belleza a veces inexplicable en muchos momentos, ¿no? Tal vez puede ser que por esto, con el paso de los años, Bécquer empieza a ocupar ese lugar merecido, ese lugar dentro de las figuras más importantes de la literatura española. Sus rimas, desde entonces, han pasado de mano en mano. Como lectores jóvenes las hemos descubierto. Los profesores nos las han enseñado. Y poco a poco, ese poeta que había vivido en silencio se convierte en algo, toma una dimensión totalmente diferente. Se convierte en una voz que parece hablarte directamente a ti. Una voz íntima, una voz confidencial. Y a día de hoy, cuando cualquiera lee a Gustavo Adolfo Bécquer, lo suele recordar por esos versos, ¿no?, que todos hemos escuchado alguna vez, que lo hemos escrito entre lágrimas, por el desamor y todas estas cosas, ¿no?, que tenemos en la adolescencia, pero detrás de ellos está toda esta historia, está esta vida breve, está esta incertidumbre con el trabajo, con el amor, con esos sueños que la mayoría fueron sueños rotos, todo demasiado frágil para sobrevivir al mundo real en el que se movía. Pero mira tú, que sobrevivió. Porque la literatura tiene esa forma tan particular, ¿no?, de desafiar al tiempo. Dejas el testimonio ahí, ¿no?, para las posteriores generaciones. Los hombres mueren, las épocas pasan, las ciudades cambian, incluso desaparecen, pero algunas palabras permanecen. Bendito don. Y las de Bécquer siempre están ahí. Esos versos breves que aparecen susurrados prácticamente, esas historias donde todos esos fantasmas, esas leyendas nadan en nuestra imaginación. En esa manera tan suya y especial de hablar del amor como si fuera al mismo tiempo un misterio y una verdad, casi te diría filosófica, casi te diría que, bueno, tremendamente humana. Por eso, 150 años después seguimos volviendo a él. Porque en el fondo Bécquer no escribió ni para su siglo, ni para nada. Escribió para cualquiera que alguna vez haya notado, haya sentido ciertas emociones. Y esas emociones no cabían en ninguna prosa. Me gusta pensar en algo que se repite una y otra vez y que he comentado en más de una ocasión, esta especie de ley no escrita, ¿no? Esa generalidad que de alguna manera necesita extraer una energía de algún lugar invisible del universo, ¿no? Y que tarde o temprano este universo vuelve para cobrar su deuda, ¿no? Lo hemos visto que le ocurrió a Byron, a Mary Shelley, le ocurrió a Keats y también le ocurrió con sus particularidades de cada uno, pero también le ocurrió a Gustavo Adolfo Bécquer. Esta especial sensibilidad, ¿no? Esta sensibilidad extraordinaria, esta mirada capaz de convertir emociones casi imposibles de explicar en versos sencillos, transparentes, eternos, tienen esa contraprestación, ¿no? Esa vida corta, esa vida frágil, esa vida llena de enfermedad, de incertidumbre, de desengaños. Es como una especie de balanza de las cosas, ¿no? Como si tuvieran sus propias reglas,
como si tuvieran alguien que dijera, te llevas esto, pero me traes esto. Me lo tienes que compensar, ¿no? No lo sé. Y es que además pasa en muchas índoles de la vida, ¿no? Me lo vas a compensar o con tu vida, o con tu tranquilidad, o con tus años, o con tu estabilidad emocional, no sé, pero me lo tienes que devolver. Que es que esto no es exclusivo de los románticos, de verdad, es que yo creo que le pasa a mucha gente, ¿no? No puedes ser pleno en todas las actividades de la vida. En fin, vidas intensas, vidas breves y no sé, y sin embargo, alucinantemente fértiles, increíblemente fértiles para nosotros. Es aquí donde aparece esta paradoja tan curiosa de la historia humana. Muchas veces, quienes nos han regalado algunas de sus obras más hermosas de nuestra cultura, en literatura, en todo tipo de arte, fueron personas que vivieron vidas tremendamente complicadas, frágiles y a veces hasta anónimas. Y nosotros, los que venimos después, somos quienes terminamos recogiendo ese legado, ¿no? Y colocando en su justo sitio. Yo creo que siempre tarde, ¿no? Pero al final ocurre algo bastante sencillo, ¿no? Es que se resume todo en que el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y el bollo que nos dejó Bécquer, la verdad que es esta obra tremendamente extraordinaria que tanto admiro. Este puñado de rimas capaces de enamorar a tantas generaciones durante tanto tiempo. Esos versos que muchos hemos descubierto cuando éramos adolescentes y que durante un tiempo uno casi siente la tentación de ponerse a escribir en una libreta y repetir en voz alta y de memorizarlos, ¿no? Como si fueran pequeñas revelaciones personales que en un momento dado le vas a susurrar a alguien que te atrae al oído, ¿no? Y luego tenemos esas maravillosas leyendas, esas historias que todavía hoy puedes incluso contar alrededor de una hoguera, ¿no? En una buena noche de invierno, mientras alguien le intenta provocar un escalofrío al de al lado, cosa que a día de hoy se denota realmente difícil, ¿no? Pero bueno, estos son estos regalos que nos dejan, que para mí son, todos y cada uno de ellos son tremendos regalos que no siempre sabemos cómo devolver, ¿no? Porque ya depende mucho de las creencias de cada cual, ¿no? Uno puede imaginar que en algún lugar, en algún sitio, en ese cielo, ¿no? En ese nirvana, en ese Valhalla, está allí sentado Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Tranquilamente, sonriendo y pensando que al menos, pues, todavía a día de hoy le seguimos leyendo, ¿no? Y si uno es más escéptico o más agnóstico y piensa que cuando pues el corazón se te detiene, pues ya está, se acabó todo definitivamente y no nos queda nada después, pues yo creo que te queda una sensación distinta, ¿no? Una especie de gratitud que es imposible de entregar, no se la puedes mandar a nadie. Es como si uno quisiera decir gracias de corazón, gracias por todo esto, gracias por todos estos versos, gracias por todas estas historias que nos has regalado, de verdad, gracias. Gracias por esta sensibilidad que a día de hoy todavía sigue acompañándonos a personas que ni siquiera habían nacido cuando tú escribiste, Gustavo. Pero no podemos hacerlo directamente, no podemos. Así que lo hacemos de otra manera. Lo hacemos de la única manera que tenemos de agradecer esto, que es leyéndolo, es volviendo a él una y otra vez. En mi caso, contando su historia, manteniendo viva su memoria para la gente que quiera escucharlo. Esta es mi manera de hacerlo. Como se suele decir, puede que haya muchas otras, pero esta es la mía, ¿no? Esta es mi forma, es mi idioma. Así que de algún modo, pues contribuimos todos a que esta memoria colectiva que forman los grandes autores de nuestro tiempo permanezcan viva, ¿no? Porque son compañeros de viaje que van a estar ahí siempre, mientras nosotros nos dedicamos a nuestras cosas, ¿no? Y vivimos nuestras vidas. Muchas veces pues también muy discretas y muy anónimas, ¿no? Claro que sí, y que quizá pues no van a sobrevivir mucho más allá de 2 generaciones, pero bueno, eso ya es otro tema. Mientras tanto, ahí están, están en los libros, están esperándonos. Es una bendición que nos acompañen a todas partes, ¿no? Y que nos recuerden que la literatura tiene esa extraña capacidad de ampliar la vida de quienes la leen y que cada uno de esos autores que vamos descubriendo por el camino nos dejan esos regalos que nunca se agotan.
sabemos que al final del camino la verdadera fortuna del lector siempre, siempre, siempre es la misma. Que nos queda mucho por descubrir, muchísimo por sentir y por supuesto que lo mejor está por leer.